Buenos días, hermanos, hermanas y amigos. Qué alegría poder estar hoy en día del Señor, en su iglesia, en medio de su congregación y aprender mediante su palabra. Vamos a orar, ponerle toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Señor amado, a ti sea todo el honor, a ti sea, Señor, toda la alabanza, a ti sea toda la gloria. Eres el único Dios verdadero, digno de ser reverenciado, digno de ser alabado. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que nos enseñes tu verdad, nos enseñes tus principios, que nos guíes a todo conocimiento celestial, que nos muestres tus leyes, tus mandatos, tus estatutos, de tal manera que nosotros podamos vivir haciendo tu bendita voluntad. Tu Santo Espíritu obra en nuestro corazón. Tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y nos dé la iluminación necesaria para comprender tu palabra. Tu palabra de fruto abundante en nuestras vidas y que nosotros, bajo toda circunstancia o presión en esta vida, podamos siempre darte gloria. A ti, solamente a ti, se le alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos desarrollando este curso de membresía bíblica, en el cual hemos visto ciertos puntos marcados que nos muestran la importancia de la membresía bíblica dentro de una iglesia o de una congregación local, y de cómo todo creyente debe aspirar o debe anhelar ser miembro de una iglesia local. En esta ocasión estaremos viendo cuáles son aquellos parámetros para la recepción de los miembros en una iglesia. Es decir, qué se necesita o qué debe ver la iglesia para recibir a una persona como miembro dentro de su congregación. Así que en primera instancia yo los invito a la palabra de Dios. Vamos a la primera carta de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Vamos a leer los versículos 2 y 3. ¿Alguien que lo pueda leer? Primera carta a los Tesalonicenses, versículos 2 y 3. Ahora usted en su hogar, en su casa, puede leer toda esa carta del primer Tesalonicenses. Le dirá mucho de los parámetros necesarios para ser miembro de una iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestra oración, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense que notamos que el apóstol Pablo dentro de su saludo que da a la iglesia, afirma de que él se acuerda de ellos en sus oraciones de forma que continua. Eso es lo que dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre. Entonces, en la mente del apóstol Pablo estaban ¿quién? Los nombres de los que hacían parte de la membresía de la iglesia. Eso nos indica entonces que las iglesias en su primitiva tenían que un listado de miembros.
se podía conocer quiénes eran aquellas personas que sean parte de la iglesia local. Se podía saber. No era que Pablo estaba allí en su cuarto, ¿cierto?, orando y esforzándose por. No, él sabía con exactitud quiénes eran qué, los miembros, porque como lo hemos dicho anteriormente, habían sido reconocidos ¿qué? Públicamente. Y estas personas ciertamente estaban inscritos dentro de la iglesia. Y lo que también notamos en esos versículos, es que el apóstol Pablo lo considera como verdadero ¿qué? Creyente. Hay una verdadera iglesia, hay unos verdaderos hermanos. Y señala, cierto, que por eso él los coloca delante de Dios. Ora. Así que notamos que aquí no es un asunto subjetivo de quién o quién hace parte de la iglesia. No, hay claridad en cuanto a quienes hacen parte de la iglesia local. Y hay tal claridad que entonces se puede orar por cada uno de ellos. Dice que el apóstol Pablo dice orando por qué? Cada uno de ellos. Y eso también nos indica entonces que existen ciertas regulaciones o ciertos parámetros para recibir a una persona como miembro de la iglesia local. No es que una persona dice, no, yo soy creyente, he confesado mis pecados, me he arrepentido, he expresado fe en el Señor, entonces tengo derecho a ser miembro de la iglesia. No, hay unos procesos, hay unas regulaciones que la iglesia, por el cuidado que debe administrar a sí misma, debe llevar a cabo para precisamente determinar si una persona debe o no ser miembro de la iglesia local. Y precisamente en el Nuevo Testamento se dan muchos principios acerca de este asunto. No obstante, nosotros más que todo vamos a tomar lo que corresponde en esta carta de Primera de Tesalonicenses. En el estudio pasado habíamos dicho de que ser miembro de la iglesia estipula unos privilegios para la persona. Jamás que un derecho, no, yo debo ser miembro. La membresía es un privilegio. Y más que un estatus, la membresía hace parte de la fe práctica de todo creyente. Recordemos que la membresía no es una posición, no, yo ahora soy miembro de la iglesia, es una posición, no. Hace parte de la vida práctica de fe. Y Dios en su gracia nos concede muchos privilegios al ser parte de una iglesia local. Así que vamos a mirar entonces que la iglesia debe establecer unos parámetros para recibir a una persona como miembro, precisamente como les decía, para cuidarla, cuidar su santidad, cuidar su pureza, cuidar su unidad, cuidar su fe. Y debe observar con detalles si esas personas cumplen a cabalidad ciertas condiciones para ser recibidos como. Seguramente algunos dicen, bueno, pero ¿por qué esto debe ser así? La única condición por la cual debe la iglesia pasarse para recibir a la persona como miembro es que haya creído en Cristo. Ciertamente es una condición. Pero la iglesia no debe apresurarse ni actuar por una emoción, ni actuar por un sentimiento superficial para aceptar a cualquier persona dentro de la iglesia. Estos asuntos son solemnes, estos asuntos son serios, y la iglesia debe actuar con juicio, con santidad, con realismo en estos asuntos. Así que la primera condición para recibir una persona como miembro de una iglesia es observar su profesión de fe en Jesucristo. Su profesión de fe en Jesucristo. Nosotros entendemos que Dios es quien opera en el corazón del ser humano
para transformar su vida, para renovarlo, para llevarlo de las tinieblas a su luz, es mediante la operación interna del Espíritu Santo de una persona regenerada y nace de nuevo. Creo que hay claridad en ese asunto. No obstante, todas estas cosas que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre y toda la obra de Dios que se hace de forma interna ha de profesarse públicamente y de forma externa. Debe existir en el creyente una profesión de fe visible en Jesucristo. No perfecta, pero sí visible, que otros puedan ver. Y eso la iglesia debe observarlo a través de las preguntas que puede realizarle a esta persona que quiere ser miembro de la iglesia. Preguntas que tienen que ver con su conversión, preguntas que tienen que ver con la fe que ahora profesa en Cristo, preguntas que tienen que ver con la renuncia que ha tenido con sus pecados. Y estas personas deben dar respuestas claras a ese tipo de preguntas. Ahora, no es que vamos a tener una charla interminable con aquel que aspira a ser miembro de la iglesia acerca de su conversión y su nueva vida en Cristo, pero sí la iglesia debe tomarse la tarea de indagar en aquel o aquella que aspira a empezar la iglesia sobre su fe, sobre su relación con Dios, sobre su relación con el pecado, sobre su arrepentimiento, sobre su amor a Cristo. Debe tener calidad de iglesia en cuanto a eso. Porque es un testimonio, es una prueba entonces de que realmente estamos ante un verdadero creyente. Tenemos allí a la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5, alguien que lo pueda leer. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjense la expresión que usa el apóstol Pablo en estos versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Conocemos, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra ¿qué? Elección. Fíjense la expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo. O sea que aquí no puede tomar esa frase que es muy común entre ti. Es que tú no conoces qué, mi corazón. No, Pablo dice, conocemos que vuestra elección. Conocemos realmente que eres un verdadero ¿qué? Creyente. ¿Y cómo lo conocemos? Porque lo interno, lo que Dios ha procesado en tu interior, se ha de manifestar en tu vida mediante la profesión de fe en Cristo. Conocemos entonces vuestra elección. Y además, el apóstol señala que ellos recibieron el evangelio en plena ¿qué? Certidumbre. Había una certeza. Entonces, ¿cómo Pablo podía afirmar estas cosas? Porque en ellos se daban ciertas evidencias de que habían conocido de Dios, de que hacían parte de los elegidos y de que realmente habían creído en el Señor. No era una profesión secreta, que solamente el individuo sabía y los demás desconocían. No, habían evidencias claras en ellos de que realmente habían creído. Así que lo primero que debe comunicar una persona a la iglesia local a la cual quiere ser miembro, lo primero que debe comunicar es que ahora es un nuevo creyente. Debe expresarlo, debe decirlo,
de forma sencilla, de forma puntual, esta persona realmente es un nuevo creyente. Y la iglesia debe observar entonces su profesión. Y como lo vimos anteriormente, luego la iglesia tomará ese individuo y públicamente lo declarará como parte de la membresía y como un verdadero creyente. Es que ese es el primer parámetro para recibir a una persona como miembro de una iglesia, con una profesión de fe de Cristo. Lo segundo que debe tener una persona para ser recibida como miembro de una iglesia es su adhesión y creencia firme en las doctrinas bíblicas. Su adhesión y creencia firme en las doctrinas bíblicas. Ahora, nosotros entendemos que comprender todas las doctrinas bíblicas y entenderlas a cabalidad de manera puntual requiere mucho tiempo, y que es deber del creyente aprender todo respecto a lo que la Escritura dice en cuanto a los principios, estatutos, leyes que Dios manda. Solo entendemos que la vida del creyente es un continuo aprendizaje en el Señor, conociéndolo y prosiguiendo en el conocimiento de Él. Nunca vamos a llegar a un momento en que digamos, lo sabemos absolutamente todo, porque el creyente siempre va a estar aprendiendo, renovando su mente. No obstante, el que solicita la membresía debe ser capaz, de entender y dar fe de los puntos, que podemos llamar así, doctrinales que sostienen la fe cristiana. Debe poder entender, debe poder expresarlos, no en una profundidad total, pero debe poder reconocerlos, expresarlos y confesar que los acepta. Y es por eso que iglesias como la nuestra desarrollan lo que se denomina la confesión de fe, es decir, un compendio de creencias que sostienen la iglesia local, todas basadas obviamente en la Escritura, porque recordemos que la palabra de Dios es la única regla de fe práctica, doctrinal del creyente. Así que esta persona que aspira a ser miembro debe entender en primera instancia aquellas doctrinas que hacen parte de la fe cristiana, aquellos principios, aquellos mandatos que hacen parte de la fe, sobre todo aquellos que tienen que ver con la salvación, aquellos que tienen que ver con la santificación, con la iglesia. Sobre todos estos asuntos debe entenderlos y comprenderlos. Y la iglesia debe darle todos los elementos para que así sea. Bueno, precisamente estamos desarrollando este curso de membresía para que los hermanos, o por lo menos aquellos que estén aspirando a ser miembros, tengan un conocimiento claro de lo que cree la iglesia. Y también estamos desarrollando, como les decía, las clases de la confesión de fe los domingos en la noche, para que tengamos una mayor certeza de lo que creemos. Porque recordemos que la iglesia no debe estar en ignorancia, debe crecer en todo conocimiento de la palabra de Dios. Así que no podemos basarnos en la emoción que una persona experimenta. Esta persona debe tener un conocimiento de la doctrina de la fe cristiana. Y sobre todo debe entender que todo lo que la iglesia haga, todo lo que la iglesia desarrolle, todo lo que su misma vida haga y desarrolle, debe estar basado ¿dónde? En la palabra de Dios. La Biblia como única regla de autoridad. Eso debe tener claro. Como les decía, quizás no comprenda todas las doctrinas, pero debe amar la palabra. Debe amar ser enseñado por ella. Y debe sujetarse a ella.
Así que debe tener una disposición a creer todo lo que la Biblia enseña, aunque ahora no lo sepa o no lo entienda a cabalidad. Debe tener esa disposición a creer y a afirmar todo lo que la Biblia es. Veamos un texto allí al versículo 6 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. ¿Alguien que lo pueda leer? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Se piensa que el apóstol afirma que ellos recibieron la palabra del Evangelio en medio de gran ¿qué? Tribulación. Y esta expresión recibir significa que ellos lo creyeron, se esforzaron en comprenderlo, en aceptarlo, en apropiarse. Y aquí la palabra evangelio no simplemente se refiere a lo concerniente a lo que Cristo hizo mediante su vida, muerte y resurrección, sino que aquí el evangelio se refiere entonces a todo lo que comprende las doctrinas que la palabra enseña. Así que las iglesias locales deben estar compuestas por individuos que crezcan en una unidad doctrinal. Individuos que crezcan en una unidad doctrinal. Fíjense que hoy en día lamentablemente se dice que la doctrina no importa, ¿cierto? Muchas congregaciones afirman tales cosas. La doctrina ¿qué? No importa. Pero ¿qué es la doctrina? Cuando hablamos de doctrina, ¿a qué nos referimos? A la enseñanza bíblica, a lo que dice la Escritura en cuanto a lo que el creyente debe hacer en relación a Dios y en su vida continua, en relación a Dios y también a la iglesia, en relación a Dios y también a su familia, en relación a Dios y también en su trabajo, en su economía. Cuando hablamos de doctrina no nos referimos a esa idea vaga y malentendida de la letra muerta. No, porque sabemos que la Biblia, la Escritura, es palabra viva, que transforma y renueva. Y el que aspira a ser miembro debe crecer entonces en el conocimiento bíblico, debe amar las doctrinas bíblicas. Un tercer parámetro para recibir una persona que desea engrecer la iglesia local es su testimonio cristiano regular. Su testimonio cristiano regular. Habíamos dicho entonces que debe existir una marcada diferencia entre el creyente y el no creyente, entre el que profesa una vida a Dios y el que no. ¿Y cómo lo sabemos? Mediante su testimonio, mediante su vida práctica de fe. Entonces, como le decía, una persona que desea ser reconocida como miembro en la iglesia debe expresar mediante su conducta que es un verdadero creyente. Debe expresar con sus palabras, con su forma de hablar, con su forma de vestir, con su forma de desarrollar su economía, con su forma de administrar su familia, con su forma de trabajar, que es un verdadero creyente. Y la iglesia debe observar estas cosas. Fíjense que muchas personas en ocasiones no sabemos realmente definirlas si son creyentes o no, ¿cierto? En ocasiones están bien, en ocasiones están mal, en ocasiones parece un cristiano verdadero, en ocasiones parece que un hijo del diablo total.
Y lo que necesita esa persona realmente es que la iglesia haga un seguimiento en ella, porque la iglesia no los va a abandonar, para indagar si realmente ha creído y el evangelio se ha entronado en su corazón. Pero hasta entonces no pueden ser recibidos como miembros de una iglesia local. No pueden ser recibidos. Ahora, no estamos hablando aquí de que una persona debe mantener un testimonio perfecto, inmaculado en toda su vida, porque también entendemos que en nuestra vida cristiana tiene altibajos, tiene luchas contra el pecado, tiene batallas en medio de la fe. Eso lo entendemos. Lo que estamos diciendo aquí es que no podemos aceptar como miembro a una persona que afirma ser creyente y tiene una vida que realmente no demuestra una constancia en el Señor. Porque el creyente, a pesar de sus luchas, a pesar de sus batallas, por lo menos mínimamente avanza hacia adelante. Nunca retrocede. Tiene sus luchas y batallas, puede pecar, pero siempre prosigue en el conocimiento del Señor, siempre prosigue en el camino de la santidad, siempre prosigue en una vida mucho más piadosa. Es una persona que manifiesta una irregularidad muy notoria, muy marcada. La iglesia debe abstenerse entonces de darle la membresía. Veamos al versículo nuevamente 6 de Tesalonicenses. Dice de la siguiente manera: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han venido. Fíjense que se nos dice que los miembros de la iglesia en Tesalónica imitaban a quiénes, a los apóstoles. ¿Lo imitaban en su qué? En su piedad. Se podía decir de ellos, a pesar de que podían tropezar, a pesar de que podían caer, a pesar de que podían fallar en ocasiones, se decía de ellos que eran ¿qué? Imitadores de la piedad de los apóstoles. Y no solamente esto, sino que se nos dice de que eran ejemplos. Y eso es lo que debe mostrar una persona que desea la membresía en una iglesia local, que su vida ha sido transformada, que no es perfecta obviamente, pero que su vida ha sido ¿qué? Transformada. Ese es un ejemplo del poder de Dios obrando en los corazones de humanos pecadores para regenerarlos. Así que ellos se mostraban con buen testimonio delante de la iglesia y otros podían decir entonces que eran realmente creyentes. Miren lo que dice el versículo número 9: porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, cuando hablamos de testimonio aquí, no es que la persona es la que otros pueden testificar entonces. Otros pueden decir, esta persona aquí ha cambiado. Esta persona es lo que transformada. Esta persona lleva una vida distinta. Lucha, patalea, golpea, da gritos contra el mal, pero es una persona que diferente. Sobre todo nuestra familia, los seres más cercanos pueden dar ¿qué? Crédito de ello. Puede decir, algo le ha pasado a esta persona. Su vida ha sido transformada. Su vida ha sido ¿qué? Cambiada. Es un creyente que y da testimonio de él. Hay un testimonio público, hay un testimonio visible que otros pueden corroborar, otros pueden dar crédito de él.
La persona que aspira a ser parte de la membresía debe anhelar los medios de gracia, debe andar piadosamente, debe asistir de forma regular a las reuniones, y esto entonces mostrará un buen testimonio de su vida práctica de fe. Hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Claro, tenemos que dar la membresía. Y así se refleje en nuestro comportamiento, todo lo que hagamos se refleja que somos cristianos, que somos temerosos de Dios. Correcto. Bien. Un cuarto parámetro para recibir a una persona como miembro de una iglesia local es la observación de la iglesia. La observación de la iglesia. Nosotros entendemos entonces que cuando una persona anhela ser parte de una membresía es porque quiere adherirse a la comunidad de la fe. Hoy en día lastimosamente se habla mucho acerca de ese cristianismo individual, ese cristianismo egoísta, ese cristianismo de que cada quien en lo suyo, que yo voy a la iglesia por Dios, lo que es el otro no me importa. Son ideas erróneas, no son ideas bíblicas, porque como comunidad, ¿cierto?, de la fe, lo que haga mi hermano sí debe ¿qué? Importarme, y la forma en que viva, el testimonio que desarrolle debe afectarme de algún ¿qué? De algún modo. Así que uno de los parámetros para recibir a una persona como miembro de la iglesia es que la congregación debe entonces hacer una observación de esto. Cuando hablamos de hacer una observación es que debe indagar en su vida. No nos gusta eso, ¿cierto? Todos amamos nuestra privacidad. Ya, como lo llaman hoy en día, este es mi espacio ¿qué? Personal. Llegas hasta aquí, hasta este punto, pero aquí ya es algo que privado. Bueno, lamento decirles que en la iglesia, si bien hay asuntos que hay que tomarse con cuidado, asuntos que le competen a la vida del creyente, que hay que tomarlos con delicadeza, pero en la iglesia no hay ese tipo de espacios personales. No hay ese tipo de espacios personales. Sabemos que la iglesia no debe ser una iglesia chismosa y curiosa, pero la iglesia sí debe observar la vida de forma detallada de los que hacen parte de su membresía y de aquellos que aspiran a ella. Y debe hacer preguntas. Y debe hacer preguntas incluso personales y privadas. Tarea de la iglesia hacer esto. Invadir la vida de aquel que aspira a ser el miembro. Invadirlo obviamente de manera sabia, de manera respetuosa, de manera piadosa y santa, pero invadirlo. Lastimosamente hoy en día parece, ¿cierto?, que una cosa es lo que vive en la iglesia cuando se reúne y otra su vida misma, su vida personal, ¿cierto? Y como que la iglesia dice, no, yo no tengo derecho a meterme ahí, no. Para recibir a alguien dentro de la congregación, la iglesia está llamada a observar la vida del individuo, a entrevistarlo, a hacerle preguntas. ¿Por qué? Porque recordemos que una vez que este individuo se una a la membresía, hace parte de la comunión de los santos. Es parte de un mismo cuerpo. Y Pablo muy claramente lo dice, ¿cierto?, en su carta a los Corintios. Si una parte del cuerpo se duele, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Todos se duelen con él.
Y si una parte del cuerpo se goza y se alegra, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Todo se goza y se alegra. Así que debe tener claridad la persona que aspira a ser miembro, que la iglesia va a iniciar un proceso con él, un proceso de observación, un proceso de cuidado, un proceso de vigilancia. Es más, que él mismo va a estar también dentro de ese mismo proceso, examinando su vida misma, a ver si está en la fe, y examinando también la vida de aquellos que hacen parte de la membresía de la iglesia. Debe haber claridad en este asunto. Y la iglesia debe detallarle a esta persona que una vez que se haga miembro, debe entonces tener comunión con sus hermanos, asistir a todas las reuniones que se desarrollen en la congregación, prestar su brazo, ¿cierto?, al servicio de la iglesia, ser disciplinado y ferviente en la oración, estar con actitud de atención y diligencia en los sermones, participar de las conversaciones espirituales, tener constancia en la comunión y en la amistad con sus hermanos en la fe. Por eso les decía que la membresía no es un proceso privado e individual, es algo que se hace en el contexto de la comunidad de la iglesia, es algo eclesial. Veamos un texto a Hechos capítulo 9, versículos 26 y 28. Se lo voy a leer. Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Fíjense que hay un líder aquí que fue espectador de la vida de ¿quién? De Saulo. Yo lo he visto lo que él ha hecho. Dice que la vida de Pablo aquí no me vean, esto es privado. Yo puedo decir cómo ha sido que este hombre Saulo, posteriormente va a ser llamado ¿qué? Pablo. Pero notamos en el versículo 18 que una vez que hay una confirmación de su testimonio, se nos dice que Pablo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Había una comunión constante. Había una comunión constante. Y todo aquel que aspira a la membresía de la iglesia debe saber que una vez que se entiende, debe rendirle cuenta a quién, a Dios, por medio de quién, de su vida, debe saber eso y aceptar este parámetro. Bien, ahora, una vez que la iglesia ha notado, ¿cierto?, estos 4 puntos que hemos señalado, ¿qué debe hacer entonces una persona que desea ser miembro de la iglesia? Bueno, en primer instancia debe plantear una solicitud. Debe expresar su deseo de ser miembro de una congregación. Y esto lo puede hacer acercándose a los líderes de la iglesia y expresándole verbalmente su deseo de ser miembro de la congregación. O lo puede hacer mediante ¿qué? Una carta. La persona que desea ser miembro debe hacer una solicitud. Debe expresar verbal o de forma escrita su deseo de ser miembro. Y una vez que la iglesia tenga ese conocimiento, entonces la iglesia debe explicar cuál es el proceso inicial para ser miembro de la congregación. Y esto varía dependiendo de la congregación que
local y la sabiduría y el discernimiento que Dios le ha dado a cada una de ellas. Pero todo basado en ¿qué? En lo que la Biblia establece. Precisamente por eso estamos haciendo estos cursos de membresía bíblica. Y la iglesia entonces lo que hace es una recepción formal de tal solicitud e inicia el proceso con esa persona. Inicia el proceso con ese candidato a la membresía. En primera instancia se puede desarrollar un curso de membresía, que es lo que estamos haciendo, para que las personas conozcan cuáles son sus deberes, sus responsabilidades y privilegios como miembro de la iglesia, para que uno conozca qué es una membresía, la importancia de la membresía, lo que significa que ser miembro de una congregación. Lo segundo que se hace consejería pastoral o por los líderes que estén a cargo, precisamente viendo lo que hablábamos anteriormente, observando su vida, su testimonio. Ya aquí es algo más particular, más personal. Y esto hace parte del procedimiento que ejerce la iglesia para determinar si una persona puede o no puede ser miembro de una congregación. La misma iglesia debe validar si esa persona puede ser parte de la congregación, puede objetar, es decir, la iglesia puede decir no vemos en esta persona la posibilidad de ser miembro por esto y esto y esto. La iglesia hace ese proceso. Pero si no hay ninguna objeción y la persona solicita, desarrolla el curso de membresía, ha estado en los procesos de confesión, cumple con los requerimientos que hablamos, los 4 puntos que hablamos anteriormente, y la iglesia puede dar testimonio, entonces esa persona se recibe como miembro, es inscrita dentro de la membresía de la iglesia, se hace un proceso público en lo cual es declarada como parte de la membresía de esa iglesia local. Amén. Y esto tiene que ver con todos los parámetros, con procedimientos, con los procedimientos de la congregación. Nuevamente, ¿hay alguna pregunta, alguna duda?